Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando en los últimos días, sobre todo porque la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia actualizó o modificó su posición frente a la protección de los prepensionados. Es decir, quisimos hacer este video para explicar en este momento en qué consiste la estabilidad laboral reforzada de los prepensionados. No debemos olvidar que pues hemos hecho otros videos sobre este tema, pero obviamente en este video debemos saber claramente cuál es la posición actualmente de esas personas que se consideran prepensionados y a su vez aclarar quiénes tienen esa condición y tienen esa característica. En primer lugar, debemos tener en cuenta pues cuál es el marco legal de la protección de los prepensionados. Y ahí nosotros debemos remontarnos a la ley 790 del año 2002, que en su artículo 12 pues establecía una protección porque en ese momento, para el año 2002, se estaban adelantando unos procesos de liquidación, reestructuración y otras figuras donde era evidente que al transformarse el Estado, pues iban a haber despidos, pero el legislador planteó una protección para un grupo de personas. En ese caso, se estableció con esta ley 790 del año 2002 la protección al prepensionado. Es decir, ¿qué dijo el legislador? El legislador lo que dijo claramente es lo siguiente: si a una persona le faltan por lo menos 3 años para cumplir los requisitos de la pensión, es decir, le faltan 3 años para cumplir la edad, le faltan 3 años para cumplir las semanas cotizadas, esa persona, como no goza de pensión, no debe ser despedida y debe ser protegido su trabajo para que obviamente pueda salir de esa entidad pública en su momento con motivo de la pensión. Entonces, posteriormente, inclusive con el decreto 1083 del año 2015, esta misma protección se decantó. Entonces miren que si nosotros miramos la figura del prepensionado, pues es una figura que aparece con la ley 790 del año 2002 y que después pues fue regulada por otros decretos, como el decreto 1083 del año 2015, que en su momento también fue adicionado por el artículo tercero del decreto 648 del año 2017. Entonces digamos que más o menos cuando empieza esta protección, pues era evidente que era una protección única y exclusivamente para el sector público. Ese fue como el punto inicial, allá con la ley 790 del año 2002. Sin embargo, debemos mirar como un segundo tema cuáles han sido las etapas o la protección jurisprudencial de esta figura del prepensionado. Entonces, lo primero que debemos resaltar y que debemos tener en cuenta y que es claro es que cuando se hablaba de la protección del prepensionado, pues era evidente que se protegía cuando les faltaba uno de los dos requisitos o los dos requisitos. Es decir, tenían las semanas, pero le faltaba la edad y le faltaban 3 años para la pensión, lo protegía. Tenía la edad, pero le faltaban las semanas y le faltaban por lo menos 3 años para cumplir las semanas. Tenía la protección. Ese fue un primer momento en el cual la Corte Constitucional y la Sala Laboral de la Corte de Justicia protegió este tema de esta manera. Posteriormente, inclusive, la Corte Constitucional en la sentencia T-357 del año 2016, pues dejó algo claro, y es que ya la protección del prepensionado no era única y exclusivamente para el empleado público o para el trabajador oficial, sino que también la Corte Constitucional dijo, miren, esta protección va a ser para todos los trabajadores, independientemente de si es empleado público, trabajador oficial o trabajador particular. Entonces miren que la Corte Constitucional amplió el marco de protección, lo que antes era solo para el sector público, es decir, para empleados públicos no oficiales, lo amplió y digo, esta protección no solamente es empleado público, trabajador oficial, sino también trabajador particular. Posteriormente apareció una sentencia
que es como el segundo momento, que es la sentencia SU03 del año 2018 de la Corte Constitucional. Y cambió la posición de la Corte Constitucional y obviamente estableció una restricción a la figura de estabilidad laboral de prepensionada. ¿Y qué dijo, palabras más, palabras menos, la Corte Constitucional? Digo lo siguiente: mire, la figura del prepensionado continuará, pero solo en unos supuestos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el supuesto? Pues primer supuesto, le faltan menos de 3 años para cumplir la pensión. Segundo supuesto, la persona no tiene las semanas cotizadas. Por ejemplo, la persona no tiene las 1.300 semanas. Y el tercer supuesto, que antes se decía, que era que la persona podía tener las semanas, pero obviamente solo le faltaba cumplir la edad, ahí no tenía protección. Es decir, la Corte Constitucional lo que quiso decir fue esto: mire, a usted le faltan menos de 3 años para cumplir la pensión, pero usted es hombre o es mujer y tiene más de 1.300 semanas. Como lo único que le falta para cumplir la requisito para poner la edad, ahí usted no goza de protección. Entonces se encontraban personas, por ejemplo, mujeres con 56 años, con 55 años, con 54 años, hombres con 59 años, 60 años, 61 años, que les faltaban menos de 3 para la pensión, pero tenían más de 1.300 semanas. Ahí les decían, ustedes no gozan de protección con esta sentencia SU03 del año 2018. Es decir, solamente se protegía a esa mujer que tenía más de 54, 55, 56, al hombre que tenía más de 59, 60 y 61, pero que obviamente no tenía las semanas cotizadas, es decir, tenía menos de 1.300. Ahí sí lo protegía. Entonces miren que la Corte Constitucional cambió su posición inicial. Sin embargo, aparece una nueva etapa jurisprudencial, es decir, aparece la sentencia SL 2600 del 26 de noviembre del 2025 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con magistrado ponente el doctor Luis Benedicto Herrera Díaz. Es decir, la Sala Laboral de la Corte cambia la posición que traía esa sala, como también la posición de la Corte Constitucional, y se vuelve a la posición inicial. Y vamos entonces a explicar un poquito cómo así que se vuelve a la posición inicial y cómo así que pues hay un cambio jurisprudencial. Entonces, mire, ¿cuáles son los hechos de esta demanda? Bueno, de esta demanda son muy sencillos. Está una persona que trabaja en una empresa desde el 2 de mayo del año 2006. Le hicieron un contrato a término indefinido y fue despedido sin justa causa el 30 de junio del año 2017. Esta persona obviamente estaba afiliada a Colpensiones, pero ojo con un aspecto importante. A la fecha de despido tenía 59 años de edad, es decir, le faltaban menos de 3 años para cumplir la pensión, que en este caso del hombre eran 62, pero tenía más de 1.300 semanas. Como tenía más de 1.300 semanas, pues la empresa dijo, lo podemos despedir sin justa causa, lo indemnizamos porque no goza de protección de prepensionado, teniendo en cuenta pues, lo que ha sostenido tanto la Corte Constitucional como la Sala Oral de la Corte Suprema de Justicia. Esta persona obviamente va en una demanda judicial ante el juez laboral, diciendo, mire, yo soy prepensionado, me violaron mis derechos y mis garantías, reintégrame en mi puesto de trabajo y páguenme todos los salarios que debo percibir por el tiempo en el cual fui desvinculado hasta el momento en que se produzca mi reintegro efectivo. Entonces miren que este proceso judicial estuvo en primera instancia en el juzgado tercero laboral del circuito de Bogotá. Y en esa primera instancia el demandante perdió su proceso porque pues para ese juez laboral no había la condición de prepensionado, por lo que mencioné anteriormente. Le faltaba menos de 3 años, obviamente porque tenía 59 años de edad, pero como la persona tenía más de 1.300 semanas, no gozaba de protección.
Esta persona, obviamente, no contenta con este resultado, presenta recurso de apelación y llega a la segunda instancia al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que confirma la decisión de primera instancia y dice, mire, el trabajador no goza de la garantía de prepensionado porque está cierto, le falta menos de 3 años, pero al tener más de las 1.300 semanas, lo único que le falta es cumplir la edad para la pensión. Por ese motivo no hay protección. Entonces, en este momento, la persona presenta recurso de casación y este recurso, pues, es obviamente decidido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte cambia la posición que traía y vuelve, como les decía, a la posición inicial. Y dice lo siguiente. Primero, pues el derecho a la pensión es un derecho fundamental. Y obviamente dejar a una persona sin su trabajo, esperando a cumplir la edad, que puede ser 1 año, 2 o hasta 3, pues obviamente viola sus derechos y sus garantías. Por eso es evidente que esa persona que está como prepensionada debe cambiarse la protección y obviamente debe acudirse al marco inicial. Es decir, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia empieza a decir de manera clara y contundente que la protección va más allá de lo que se traía. Es decir, para que se dé la protección de estadía laboral reforzada por la categoría de prepensionado, se deben dar los requisitos. Primero, pues que le falte menos de 3 años para la pensión. Para el caso de las mujeres, que tengan más de 54, obviamente menos de 57. Para el caso de los hombres, más de 59, menos de 62. Y que obviamente esa persona puede tener o las 1.300 semanas o menos de las 1.300, pero en ambos casos goza de protección porque al no tener la edad, así tenga las semanas, no le van a dar la pensión. Entonces miren que aquí la Sala de la Corte Suprema de Justicia empieza a decir algo que es contundente, cambia su posición y obviamente vuelve a la posición inicial. Sin embargo, también esta sentencia, la Sala de la Corte de Justicia insiste en algo muy importante y es indicar claramente que pues esta figura del prepensionado pues no busca que el trabajador se perpetúe en su puesto de trabajo, sino que salga a la empresa pues pensionado. ¿Eso qué quiere decir? Y que es muy importante porque también lo están planteando la Corte, que se proteja al prepensionado, pero que a su vez, cuando el trabajador cumpla con los requisitos de edad y de tiempo de servicios, pues lo que hace el trabajador es solicitar su pensión. Si no lo hace en 30 días, pues la Corte está ratificando lo que ha dicho la ley es que el empleador puede solicitar por el trabajador la pensión y que sea reconocida la pensión. Es decir, para la Sala de Justicia es muy importante establecer que la persona salga pensionada, pero que si cumple los requisitos, la persona pida la pensión y si no la pide, pues la empresa podrá pedirlo si no la pide en los 30 siguientes al cumplimiento de los dos requisitos. Así las cosas, es evidente que la Sala Oral de la Corte Suprema de Justicia cambió su posición, volvió a la posición inicial, en la cual pues deben darse qué requisitos para reiterarlos. Primero, que me falte menos de 3 años para cumplir los requisitos de pensión. ¿Sí? Eso quiere decir que pues le falten por lo menos 3 años para tener la edad o que le falten 3 años para cumplir con las semanas o que tenga las semanas. En un otro supuesto, también se protege y la Sala de la Corte de Justicia que hizo claramente fue revocar la decisión de primera y segunda instancia, obviamente sacar un nuevo fallo y proteger al trabajador en esta condición de prepensionado. Por último, quiero hablar de unas situaciones especiales del prepensionado. ¿Por qué? Porque pues es evidente que en el Estado hay una figura que se llama los concursos públicos. Y es evidente que pues un cargo está vacante y lo sacan a concurso. Pero ese cargo que está vacante pues está ocupado por una persona que está nombrada o provisionalmente o temporalmente o en un cargo de libremente remoción. Pero obviamente pues hay alguien que participa en ese concurso y se gana el concurso y debe acceder al cargo obviamente que está vacante.
Pero no olvidemos que ese cargo que está vacante puede estar ocupado por una persona que no participó en el concurso, participó y no lo ganó, pero tiene la protección del prepensionado. ¿Qué nos ha dicho ahí la ley 2040 del 2020, el decreto ley 1415 del 2021? Cosas muy importantes para resaltar. La primera, pues es evidente que quien gana el concurso debe ocupar su cargo, pero la entidad debe buscarle un cargo o un puesto a aquella persona que goza de la figura del prepensionado. ¿Para qué? Para que la persona ocupe otro cargo, obviamente sin mejorar sus condiciones, y evidentemente pueda pues tener la protección y salir de la entidad pública, obviamente pues prepensionado. Igual pasa, y también nos lo traen estas mismas normas, cuando una entidad entra en liquidación y hay una persona que es prepensionada. Pues lo que busca la norma es que esa persona esté hasta el último día de la liquidación, pues para que se pueda cumplir con la garantía del prepensionado, no sea despedido y obviamente pueda salir de la entidad con la respectiva pensión. Queremos entonces terminar este video sacando unas conclusiones importantes sobre la estabilidad laboral del prepensionado. Primero, es una figura que protege tanto el sector público como el sector privado. Es decir, es una persona que goza de garantías siendo empleado público, siendo trabajador oficial o siendo trabajador particular. Y esto es muy importante porque la norma que protege esto es la Ley 790 del año 2002, que fue para el sector público, pero vía jurisprudencial su aplicación se extendió al sector público y al sector privado. Segundo, la garantía del prepensionado también se puede aplicar para aquellas personas que tienen contratos de prestación de servicios siempre y cuando gocen de la protección del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, es decir, que son un verdadero trabajador, solo que están vinculados por contratos de prestación de servicios. Tercer punto, ¿la figura del prepensionado aplicará en el contrato sindical? Pues la respuesta es sí, porque es que las mismas normas establecen claramente que los afiliados partícipes tienen los mismos derechos y garantías que cualquier trabajador, y esta es una garantía, entonces también gozan de esta figura. Cuarto, la posición actual, tanto de la Sala Laboral de la Corte de Justicia como de la Corte Constitucional, es proteger la figura del prepensionado siempre y cuando se den los siguientes requisitos. Primero, que falte menos de 3 años para la pensión. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la persona puede tener, siendo hombre, como la A62, más de 52, y obviamente hasta los, más de 59, perdón, y obviamente hasta los 62. La mujer, más de 54 hasta los 57, que ahí son los 3 años para la pensión. Pero a su vez también es evidente que la protección es que le falte menos de 3 años, teniendo las semanas cotizadas, que son 1.300, o no teniéndolas. En uno u otro caso también habrá de protección. Entonces, les agradecemos mucho a ustedes seguir suscribiéndose a nuestro canal, siguiendo, dando el me gusta, para poder continuar haciendo estos videos. Un fuerte abrazo para todos.